en el verso 19 del capítulo 34 de Salmos dice así: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Amén. Yo le puse el tema, hermano, con Dios estoy seguro. Así le puse el tema, si usted anota, así le puse el tema de hoy. Con Dios estoy seguro. ¿Cuántos creen eso? Amén. Con Él, hermanos, estamos seguros. Yo sé que a veces conforme uno va pasando nuevos retos, se siente uno menos inseguro tal vez, o tal vez cuando no tienes el mismo trabajo, o el mismo carro. Cuando hay cambios en nuestras vidas, como que viene eso, ¿no? Entonces, y es bueno. Los cambios son buenos, hermanos, siempre y cuando sean para bueno, sean para bien. Nuestro cuerpo está haciendo cambios diarios, nomás que a veces no nos damos cuenta, y el peor error que podemos cometer es cuando ya pasan muchos años y nos damos cuenta y como que mi cuerpo cambió. Nuestro cuerpo va cambiando y nos va avisando día con día, y tenemos que estar sabiendo esos cambios que están pasando en nuestras vidas. Aquí en este verso, hermanos, que dice David en el verso 19, de que muchas van a ser las aflicciones. En el capítulo 16 del verso 33 de Juan, hermanos, no lo busque, simplemente dice, Jesús dice que en el mundo tendréis aflicciones, pero dice confiar en mí, porque yo he vencido al mundo. Ok, si usted tiene una Biblia de estudio, se podrá dar cuenta que ahí abajito el segundo verso que sigue, que es el verso 20, lo puede ver que dice en letras rojas, que dice así, que dice, Él guardará todos sus huesos y ninguno de ellos será quebrantado. Ok, del justo que está hablando David aquí, hermanos, ¿sabía que David era un profeta también? ¿Sí? David era un profeta. David fue el único, hermanos, que pudo ejercer los 3 cargos del Antiguo Testamento en una sola persona. De ahí ningún otro. ¿Ok? David pudo ejercer, ¿ok?, el reinado, que fue rey. ¿Ok? También pudo ejercer lo de profeta y también pudo ejercer lo del sacerdote. ¿Ok? Ninguno otro pudo ejercer eso. ¿Se acuerdan cuando él tomó de los panes que esos estaban para el sacerdocio y para los hijos del sacerdocio? Nadie podía comer de sus panes porque moría al instante. Mas sin embargo, David, en la situación que se encontraba, él pudo tomar de sus panes y aparte hacer el culto que se hizo y darle a sus hombres que estaban con él. Pudo hacer lo del sacerdocio, porque en ese tiempo el sacerdocio estaba un poco derribado en ese tiempo. David lo pudo hacer. David, hablando de esto, él en el Espíritu está hablando la profecía que iba a pasar cuando Jesús. ¿De qué justo está hablando aquí? Está hablando de Jesús. Que Jesús padeció todo eso, pero dice, muchas van a ser las aflicciones que tuvo Jesús y por consecuencia nosotros, hermanos, también vamos a tener muchas aflicciones. No quiero decirle de que el mundo va a ser un paraíso y va a ser un paseo por el parque con flores y todo esto, sino que van a haber aflicciones. La vida es jungla con ratos claros. Y esos ratos claros tenemos que disfrutarlos, tenemos que aprender a apreciarlos, a darle gracias a Dios, a ser agradecidos. Les decían a los hermanos ayer a unos jóvenes, porque la vida es así. Cuando uno es agradecido, hermanos, de hecho yo esa palabra también le compartí a mi hermana, a una hermana que tengo aquí, que es menor que yo, que está en Nueva York. Le compartía eso, porque me hablaba sobre eso, y le digo, sí, uno en la vida, uno tiene que ser muy agradecido. Y le digo, y piensa uno que ya sea que te den un trabajo, que te den, qué sé yo, que te digan ¿cómo se le llama? Un cumplido. ¿Okay? En mi país le llamamos un piropo, ¿no? Que te digan un cumplido, hasta por eso uno tiene que darle gracias. O sea, de la persona que te está dando ese cumplido, que te está diciendo que te ves bien o que algo que te dio, hermanos, ¿por qué? Porque desnudo venimos a este mundo y si tenemos algo puesto es porque se nos fue dado. Y es lo bonito
de nacer en estos tiempos, de que ya no tenemos que, por ejemplo, hacer las carreteras, que alguien más ya las hizo y podemos usarlas. Entonces es lo bonito que ahora los jóvenes que están en este tiempo tienen muchas cosas. Por eso es que la tecnología y todas las cosas han avanzado, la ciencia. ¿Por qué? Porque ya hay más, ya hay algo hecho, ya ahí hay un fundamento ya sobrepuesto, y entonces ya es más fácil ahora hacer cualquier otra cosa, porque ya están así. Ahora ya tantas cosas que se pueden hacer. Entonces aquí David nos dice que muchas, hermanos, son las aflicciones del justo, pero algo que tiene que uno saber y que quiero que usted se lleve a casa hoy es que de todas ellas, de todas las aflicciones que podamos tener, Dios nos va a librar. No podemos, hermanos, dar un tema de que en él estoy seguro sin mencionar lo que viene siendo el capítulo 91 de Salmos. Sé que todos se lo saben aquí, si no mínimamente lo has escuchado, lo has visto a veces que está en una Biblia. A muchos te acostumbramos a veces eso, tenerlo abierto, la Biblia ahí, y recetarlo. Lo mejor que podemos hacer, hermanos, es saberlo de memoria y aplicar lo que dice ahí. Porque de la otra manera, yo puedo convertir mi casa en un gimnasio, pero si no lo uso, pues no me va a funcionar, ¿no? Entonces, es la misma cosa. Yo puedo tener la Biblia abierta en el Salmo 91, pero si yo no lo aplico, jamás me va a funcionar. Es lo mismo pasa con nosotros, hermanos, los que predicamos la palabra de Dios. Por eso, no sé si usted ha conocido a personas que predican la palabra de Dios, y lo hablo de esa manera porque yo predico la palabra de Dios. Yo he conocido, hermanos, lamentablemente he conocido muchos ministros de Dios que predican la palabra de Dios y sin embargo batallan en muchas áreas. Yo batallo en varias áreas, sí, no voy a decir que no, pero en lo que batallo, en eso trato de pulirme. ¿Por qué? Porque es una área débil que tengo que trabajarla. De la misma manera, a veces veo ministros que a veces batallan en una área. ¿Por qué? Porque simplemente exponen la palabra, pero no lo aplican para sí mismos. Y eso, hermanos, es ser muy necio uno. Yo siempre me gusta pedirle consejo a una persona que lo veo que lo está haciendo, que da fruto. Y yo me la arrimo a pedirle consejo a esa persona. Pero he conocido personas de que me quieren dar consejo de algo. Y digo, oye, pues de perdido aplícalo para ti. Te ves mal queriéndome darme un consejo y tú no lo aplicas. O sea, mejor aplícalo para ti y después te lo voy a pedir yo el consejo. Pero de la otra manera no funciona. Así es la palabra de Dios, hermanos. Mientras no lo pongamos en práctica, no va a funcionar. ¿Se acuerdan que Dios le encargó mucho eso al pueblo de Israel? Le dice, y se lo recordarás, haciendo esto, haciendo aquello, lo harás al acostarte, haciendo, dice, porque hasta entonces vas a hacer prosperar tu camino. De la otra manera, no. Si usted lee su Biblia, arriba en el título dice, morando bajo la sombra del Omnipotente. ¿Por qué dice omnipotente? ¿Alguien se recuerda qué es lo que significa omnipotente? Es una de las características de Dios. Todopoderoso. Ajá. Fácil, ¿no? Sí, omnipotente es que todo lo puede. En otras palabras, no hay nada que no pueda Dios. Es una de las características de Dios, que es omnipotente, omnisciente, que es todo lo sabe, ¿sí? Y omnipresente, que está en todos lados, está en todos los lugares a la misma vez. El diablo no tiene esas características. El diablo no es ni omnipotente, ni omnisciente, ni omnipresente. Él no puede estar en todos lados, por consecuencia, él trabaja por gobernadores, por todos sus achichincles que tiene, que están ahí, y él le manda la información. Él no está en todos lados, así que no creamos de que a veces todo lo que ocurre, el diablo lo está haciendo. No. ¿Okay? No es tan poderoso de esa manera. Vamos a leerlo, por favor. Dice así. El que habita al abrigo del Altísimo, esto es muy importante saberlo, morará
bajo la sombra del Omnipotente. Y se ve que tiene la O mayúscula ahí, hermanos. ¿Por qué? Porque Él todo lo puede. Pero ¿qué es el requisito siempre? Habitar. ¿Ok? Habitar. Entonces es como si le mandaran una carta y la carta va dirigida al que habita. ¿Para quién es esta carta? Para el que habita. No es para todo mundo que tiene la Biblia abierta ahí o que la sabe de memoria, porque incluso el mismo diablo le recetó unos versículos de precisamente este versículo a Jesús. ¿Ok? El saberla no hace la diferencia. ¿Ok? La diferencia es en aplicarla, como lo que hizo Jesús en ese momento, Él la aplicó. Por eso hubo un cambio. Verso 2 dice, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Hermanos, ¿en quién va a confiar usted? ¿En quién voy a confiar yo? En Dios. ¿Se acuerdan que Isaías dice, maldito el hombre que confía en el hombre? No está hablando de una confianza, hermanos, de confianza entre una esposa o un amigo, una compañera, sino que si usted lee el contexto, está hablando, porque de ahí muchos lo sacan de contexto y dicen, no, yo no confío en ninguno porque todos me van a traicionar y Dios dice que maldito el hombre que confía en el hombre. No está hablando de eso, está hablando de confiar de una manera que lo hagas Dios, esa persona o tal, que le quitas la confianza que tienes en Dios y se lo pones en alguien. Está bien confiar en los médicos, por ejemplo, yo confío en un médico, cuando yo voy a un médico y en los doctores y todo, por eso estudiaron, por eso tienen la tecnología, por eso están ahí. ¿Cuántos de aquí cuando van a su médico no confían en ellos? De la otra manera no te quitarías la ropa, ¿no? Y que te hagas que te registren de todo ahí, ¿no? Entonces, ¿por qué lo haces? Porque confías, ¿no? Que esa persona, o sea, sabe lo que está haciendo ahí. Entonces, de esa manera no está hablando Dios ahí. Está hablando de quitarle la confianza que tenemos en Dios. Aquí eso, por eso el salmista tenía bien claro eso, hermanos, de que vamos a confiar en Dios de esa manera que Él es nuestro sustentador, que Él es el todopoderoso, que todo lo puede, ¿sí? El verso 3, por favor, dice, Él te librará del lazo del cazador y de la peste destructora. ¿Por qué habla de esto David, hermano? Digo, ¿por qué tiene que pasar por esto? Porque, bueno, si muchas son las aflicciones del justo y de todas ellas Dios lo va a librar, ¿por qué tiene que llegar hasta que ya te estés sintiendo el juego para que Dios te libre? No sé si usted se pregunta eso. Yo, como usted sabe, yo soy bien preguntón y soy como un niño y me gusta eso. Digo, ¿por qué Dios tuvo que esperar, hasta que metieron a estos 3 jóvenes? ¿Se acuerdan? A los 3 jóvenes que se llamaban Azarías, Misael, ¿el otro? Osaías, ¿no? Bueno, ahí, porque es que siempre me lo estoy proponiendo yo aprenderlo, no lo digo por usted, me lo estoy aprendiendo yo porque yo siempre lo hacía de Abednego y todo, por eso trato de olvidarme porque me lo memoricé tanto que me trato de quitarme eso ahí. Bueno, estos 3 jóvenes amigos de Daniel, hermanos, digo, ¿por qué Dios tuvo que permitirles que hasta que los estaban en el horno? Porque se acuerdan que los tiraron al horno, no fue antes. Calentaron el horno, dice, 3 veces más. 7, imagínense, 7 veces más de lo habitual, que dice la palabra de Dios que en cuanto abrió, la persona que abrió, esa persona murió del calor. Imagínense qué tan caliente estaba eso. Y yo me pongo a pensar, digo, si yo soy tu siervo, Dios, nosotros siempre le oramos a Dios la oración primitiva, ¿no? Que por favor, Dios, que me voy a hacer estos exámenes, pero que no salga nada, por favor, que todo salga bien. Y ya no le estamos orando hacia Dios, ¿sí o no? Esa es mi oración, no sé usted. Pero digo, ¿qué tal si Dios dice, no, ¿sabes qué? Voy a dejar que calienten el horno 7 veces y después... Y después vamos a ver, ¿no? Digo, Dios, pero tú puedes hacerlo antes, ¿no?
Pero por eso David está hablando de eso, que dice que te va a librar de la mano del cazador, del lazo del cazador, porque va a permitir que pasemos a veces por esas situaciones difíciles que pasamos en nuestras vidas, hermano, porque de la otra manera no podemos, Dios no se glorificaría tanto si lo hace antes. ¿Qué hubiera pasado si Dios lo hubiera librado a estos jóvenes antes de eso? No estuviéramos hablando de ellos ahorita. Pero la palabra de Dios dice que los sacaron de allí y para acabarla dice que ni siquiera olían a humo. Así Dios pasa con nosotros. Cuando pasamos por esas cosas, vamos a pasar, hermanos, y dices, wow, la honra. Y no nos queda más que decir que la honra y la gloria es para ti, Señor. Porque tú me libraste, tú estuviste ahí conmigo en ese horno, estabas ahí conmigo. ¿Ven? Ese es nuestro Dios, hermanos, que nos permite pasar por todas esas cosas, pero aún así no tenemos que negar la fe y la confianza que le tenemos a Él. Porque eso es así. Hermanos, cuando Dios ahora sí que tienes otra batalla para ti, para mí, Dios te libra. ¿Por qué? No hemos acabado la misión que tenemos aquí. ¿Ok? Verso 4, por favor, dice así: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿Ok? Escudo y adarga es su verdad. Qué hermosa palabra esto. ¿Alguien de aquí sabe, hermano, lo que es adarga? ¿Sí ve que dice escudo y adarga es tu verdad? ¿Una vara? ¿Una espada? ¿Ok? ¿Alguien más? Me gusta preguntar esto porque eso, cuando pregunto, hermano, se nos queda grabado, ¿sí? Bueno, el adarga, hermanos, no era el escudo que agarraban con la mano, ¿ok? El escudo que agarraban con la mano normalmente lo hacían de fierro. Cuando tenían un poquito más de dinero lo hacían de bronce, que era lo más que se respetaba. El adarga era un tipo que usaban para taparse el corazón, para taparse esta parte de aquí, y lo hacían de una piel. De hecho, si juegan los juegos o ven los juegos que juegan los niños, me llama la atención porque uno que juega a mi niño tiene uno que para vestirlos así, y le ponen esa aquí de cuero para taparse aquí. Es un cuero muy resistente que aguanta los dardos, ¿ok? Que no alcanzas a cubrir con el escudo, le quita la fuerza y se penetra el escudo y ya llega con menos fuerza y te cubre la que pones aquí en la adarga. Es como una figura de corazón que lo ponen aquí para el pecho, ¿sí? Para protegerse. Pero está hablando de protección. Y dice su verdad. ¿Se recuerdan de la armadura que Pablo dice también? Que lo relaciona de la misma manera que dice que escudo es la verdad. ¿Ok? Bueno, ¿por qué dice que es la verdad? A los jóvenes hermanos les enseñábamos el día de ayer de que si hay algo que tienen que aprender, hermanos, y todos, aún los adultos, tenemos que aprender es a decir la verdad. Porque cuando dices mentira, llega un momento que ya nadie te cree. Cuando dices una o dos mentiras, les decíamos, la verdad es tu crédito. Y si desde niño, desde joven, comienzas a decir la verdad a tus padres, con quienes te relacionas, te van a cuidar esas personas. Y yo les decía, si hay alguien, le digo, si vamos a suponer, le digo que tienes que mentir, ni modo, ok, le digo, pero con las personas que no puedes mentir, sí o sí no puedes mentir, le digo, son con las personas que tienen la autoridad. ¿Quiénes son esos? Tus padres, un doctor, un abogado, el pastor. ¿Por qué? Son personas que te pueden defender. Nadie te puede defender si no le dices la verdad. Y esas personas tienen una políticas que no pueden decir lo que tú les dijiste. Es un voto de que se hace. Si alguien viene a mí, aún fíjense los padrecitos de la iglesia católica, ¿se acuerdan cuando es el de la confesión, ¿no?
que alguien les confiesa algo, que van no me acuerdo cómo se llama, si alguien sabe, por favor, donde están para confesionario. Gracias, hermano. Cuando alguien va a decir alguna verdad o algo así, van al confesionario y ellos se ponen en su sotana y no pueden ellos decir lo que se les dijo, sea lo que sea. Entonces, de la misma manera, nosotros hacemos ese voto de confianza para poder escuchar a las personas. Hay cosas que no vas a poder decirle. Entonces, de esa manera, esa es el escudo, lo que te guarda. Esa adarga es lo que te guarda, que te penetre en el corazón, porque llevas la verdad delante de ti, diciéndola. Por muy feo que suene o que sea, dilo. Te digo, de todas maneras, se va a saber la verdad. Y la verdad, como lo he dicho muchas veces, siempre es sencilla. La verdad, hermanos, por muy simple que suene, no deja de ser verdad. Y es lo bonito, hermano, que la verdad es aquello que no se maquilla. Te pongo un ejemplo. En este caso, las mujeres usan bastante, ahora también los hombres usan algunos maquillajes, aunque usted no lo crea. Bueno. Pero tarde o temprano, cuando te bañas o cuando te casaste con ella, tal vez lo va a cubrir por un momento, pero llega un momento que la verdad sale a la luz, ¿sí? Entonces espero que no la hayas conocido en un baile una noche o así, o entrado en copas y dijiste, ¡guau, qué bonita estaba! Y todo, y de repente, o qué bonito estaba el hombre, y de repente dijiste, no, pues ya amaneciendo y viste la cruda realidad y pues a salir corriendo, ¿no? Ni modo. Bueno, cualquier realidad es pura mera coincidencia, hermanos, ¿ok? No. Continuamos, por favor. Eso es el adarga, ¿ok? Es un escudo para proteger el corazón, para proteger el cuerpo, ¿ok? Continuamos, por favor. Dice el verso 5, dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que huele de día. Hermanos, no sé si se está dando cuenta usted aquí, pero yo cuando estudiaba este salmo, miraba cómo de repente comienza a cambiar el tono. No sé si usted lo alcanza a notar de la manera que yo lo miré. De primero, si se da cuenta, comienza el salmista a decir de esta manera, el que habita, como él diciendo a otra persona, el que habita, ¿ok? Como diciendo a cualquier persona que habita ahí, incluyéndome a mí, dice David, va a morar. Pero después, poco a poco, como que Dios le va quitando la voz a David, y Dios como que comienza a hablar y a decirle el beneficio de que es estar ahí. Si se da cuenta, ahora aquí, ya en el verso 5, ya le dice, no temerás el terror nocturno. ¿No nota la diferencia de que está hablando ya? Dice, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día. Creo que nos brincamos el 4, ¿no? Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro, ¿ok? Aquí, esta parte, hermanos, ¿han visto los árboles? Ahorita que se cayeron todos, da la sombra. Los hombres que vieron, el pastor Acevedo explicaba lo que es el hombre, que es como una sombra, cuando habla en Génesis 1, 26 y 27, de que dice que los hizo a su imagen y semejanza. Los hizo de acuerdo a su sombra. Él explicaba un poquito. Entonces, de esa manera, nosotros, hermanos, cuando usted camina, no sé si aquí yo puedo hacer la sombra, así dice que estarás cubiertos bajo su sombra, y eso, en otras palabras, la sombra es la que te cuida, la que nos protege de las cosas malas que pueden pasarnos, hermanos. Fíjense el verso 6, por favor, continuamos. Dice, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en mediodía destruya. Verso 7, caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegarán. ¿Cuántos quieren esa promesa? ¿Ah? ¿Va que está bonita? Eso es hermoso. Esa es la virtud de servirle a nuestro Dios, hermanos. Así que
Si hay algo que el día de ayer les decíamos a unos hermanos, haga de cuenta que usted regresa al pasado y le quiere decir a su misma un consejo de las cosas que no quieres que haga o que quieres que haga. Si hay algo que yo quisiera decirle a mí mismo joven, asegúrate de estar en los caminos de Dios. No importa que se te haga aburrido, no importa que te duermas, Lupe, en la predicación, no importa, José, que saliendo vayas y digas a lo que digas, hagas lo que hagas, ¿sabes qué? No te afanes, no te vayas de la casa de Dios. No sé cuántos de aquí ustedes le dijeran a su mismo yo, si pudiera viajar en el tiempo y decirle eso. Hermanos, si hay algo que no me arrepiento es eso, de servir las cosas de Dios. Hay muchas cosas que me arrepiento, tal vez que las pudiera hacer mejor, pero a la vez digo, todas esas cosas me llevaron a estar donde yo estoy, a servir a Dios, pero algo que puedo decir que Dios me ayudó y pude hacer bien es eso. Estar en los caminos de Dios y seguir, hermanos, porque no todos los días, no crea que, yo sé que muchos de los que están aquí tuvieron muchas opciones y vencieron, están aquí en la casa de Dios, hermanos. Los felicito por eso, fue la mejor decisión de estar aquí. Por eso aquí el salmista dice, caerán a tu lado. ¿Por qué dice a tu lado? 1,010,000 a tu diestra. En otras palabras, hermanos, vamos a ir caminando y vamos a ir viendo personas que se quedan tiradas, personas que ya no sigan avanzando. No sé cuántos de aquí, hermanos, conocen personas de su misma infancia, de su misma generación, que ya no están aquí. Que ya no, hermanos, ya no pudieron seguir por una u otra razón, o algunos ya no están en los caminos de Dios. Y da lástima eso, pero aún así nosotros tenemos, aquí lógicamente está hablando David de la guerra que estaban pasando en ese tiempo, porque en ese tiempo se lidiaba la guerra cuerpo a cuerpo, mas sin embargo David se sentía seguro, dice aquí, mas a ti, dice, no llegarán. Si se da cuenta, David toma lugar. Ahora sí que podemos decir que él mismo se está diciendo como si Dios le estuviera diciendo, David, esfuérzate, podrán caer 1,000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti, David, no van a llegar. ¿Por qué? Porque moras bajo la sombra del Omnipotente. Él está contigo. No sé cuántos de los que están aquí se echan ánimos de esa manera. Si no lo has hecho, hazlo un día, vas a ver que se siente bonito, hermano. Se siente bonito cuando, sobre todo, si no lo has hecho es porque tal vez no has hecho algo fuera de lo común, algo que te cueste, algo que no esté en tus fuerzas, porque la fe es la certeza, la convicción de lo que se espera, que no se ve, que algo que no lo tienes. Si haces algo en tus fuerzas, estás confiado porque lo haces en tus fuerzas, pero si haces algo fuera de lo común, ahí es cuando necesitamos la ayuda de Dios y los ánimos. Anímate. Tú puedes, ¿sí? Eso es bonito, hermanos, cuando lo hacemos. Verso 8, por favor, dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Hablando aquí de la gente que hace maldad, David le está diciendo a su mismo David, ciertamente tú lo vas a ver, porque todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. ¿Por qué? Porque en el mismo aquí David, hermano, hay un salmo que él se impacientaba por el que a los malos les iba bien, y él que servía a Dios de alguna u otra manera pensaba que le iba mal, pero David mismo dice, ¿sabes qué? Tranquilo, vas a ver que poco a poco vas a ir viendo las consecuencias. Verso 9, por favor. Dice, porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por su habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Eso es hermoso, hermano. Eso es hermoso porque saben que hoy en día hay tantas cosas que nos pasan, que nos pueden pasar. Incluso ahora el globo que mandaron de China, ¿no? Mucha gente está espantada con eso, que le están robando su privacidad, que lo están vigilando, que no sé qué. Y creo que ahora anda otro en Sudamérica. Entonces, la privacidad, lamentablemente te lo digo, desde hace tiempo ya nos violaron la privacidad. Así que, si tienes un teléfono, si te das cuenta, todo lo que hablas, te está escuchando el teléfono. Si te metes rápido a tu, qué sé yo, a Google, a tus páginas de Facebook o cualquier otra página, vas a ver que si estás hablando de carros,
rápido te van a aparecer carros ahí, ¿sí? Si estás hablando de hombres, te van a aparecer ahí cualquier cosa, ¿sí? Entonces, eso ya pasó a la historia, ¿sí? Desde el momento que salió la tecnología y todo eso, hermanos, ya estamos ahora sí que cualquier cosa es posible. No se espante por cualquier cosa, ¿sí? Entonces continuamos, por favor. Verso 11 dice así: pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. ¿Alguien se recuerda esta cita? ¿A quién se la mencionaron? A Jesús. El diablo se la recetó a Jesús, hermanos. Eso está en Mateo 3. Ahí va a ver después que Jesús fue bautizado, Mateo 3 y Mateo 4, que fue al desierto. Jesús estaba poniendo en práctica la palabra porque él iba a empezar su ministerio. Pero sin embargo el diablo la sabía. ¿Y cómo puede uno vencer al diablo? A través de la palabra. Al diablo no necesitamos tantas cosas. Simplemente cuando sabemos la palabra y la aplicamos en nuestras vidas, no hay poder demoníaco que venga sobre ti. Incluso lo he mencionado muchas veces, que a un cristiano, a un hijo de Dios que está relacionado, que está practicando la palabra de Dios, no se le puede hacer hechicería, brujería, ni tantas otras cosas que se inventan, ¿ok? Porque no hay poder que se pueda cuando la persona está caminando con los caminos de Dios. Pero nomás se descuida la persona, entonces agárrate, porque cualquier indio te va a venir a manipular, cualquiera te va a poder hacer daño. Pero mientras estés en los caminos de Dios, se te podrá levantar el mismo infierno, si es posible, el mismo diablo, pero sin embargo, cuando estás en los caminos de Dios, dice la palabra de Dios que la iglesia, hermanos, tiene la llave del infierno y el mismo infierno no prevalecerá contra ella. Amén. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios, el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Entonces no te dejes a veces manipular. Si andas mal, ten miedo. ¿Ok? Pero si andas bien con Dios, puede caer 1000 o 10,000 a tu lado, hermano, no te preocupes tú. Simple y cuanto, nada, no dejes de entrar nada a tu casa, por favor. ¿Ok? Porque de la manera que opera el diablo es poco a poco. Y cuando nos damos cuenta ya tienes todo en tu casa, el diablo ya está instalado en nuestra casa. ¿Y cómo lo sacas? Pues tú lo metiste, sácalo a patadas. ¿Ok? Porque no hay manera. Entonces, pero tenemos que estar sabiendo la palabra de Dios y aplicándola en nuestra vida, hermano, por favor. ¿Sí? ¿Me lo promete? Bueno. Sí, porque hay personas, hermanos, que mucho tiempo estuvo de moda eso, de que venga a orar por mi hijo, venga a orar por mi papá, por mi mamá, que se enchamucó, se endemonió, y muchos pastores, pobrecitos, ahí iban a orar, hermanos, y lógicamente salía el demonio que estaba dentro de esa persona, pero ¿saben qué pasaba otra vez? Se iba la persona que era el ungido de Dios ahí, y otra vez el demonio regresaba y regresaba con 7 más. ¿Por qué? Porque estaba vacía esa casa, dice la Biblia. La palabra de Dios, Jesús mismo lo dijo, hermano. Entonces yo, como ministro, le hago un mal a la persona al liberarlo si esa persona no se está llenando de Dios. Lo vuelvo a repetir. Yo le hago un mal a la persona al liberarlo, y si esa persona sigue haciendo lo mismo, vienen 7 demonios peores y se le meten a esa persona. No sé por qué me metí en este tema, pero Dios sabe, hermano, ¿sí? Entonces, ¿cómo se puede? ¿Cuál es la manera correcta? Es llenándose esa persona de las cosas de Dios, viniendo a la casa de Dios, ¿sí? Estudiando la palabra de Dios, estudiando el discipulado, estudiando todo lo que tenga que ver con Dios, viniendo a la iglesia. De esa manera, un 99% ni vamos a la necesidad de liberarlo. Solito se va a liberar. ¿Por qué? La luz, hermanos, puede más que las tinieblas. ¿Sí? Así de fácil. Y las tinieblas, dicen, no pudieron contra la luz. Eso es lo maravilloso de la palabra de Dios. ¿Sí? Eso es bonito, hermano, de la palabra de Dios. Ok, vamos entonces a ver el verso 12, ¿no?
Dice así el verso 13, gracias, porque el verso 13, vimos que el diablo recetó esto a Jesús, pero Jesús le dijo, hermanos, ¿se acuerdan? No solo de pan vivirá el hombre, y también le dijo, no tentarás a Señor tu Dios. ¿Por qué lo dijo esto? Porque también escrito está. ¿Por qué? Porque si eres hijo de Dios, no vas a andar tentando a Dios. Es lógico. Porque habemos muchos hermanos que a veces nos creemos más sabios que Dios y creemos que Dios no nos va a hacer nada y no podemos andar tentando a Dios porque Dios también es Dios fiel y justo. Verso 13, por favor, dice así, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro del león y al dragón. En el verso 14 dice, por cuanto en mí has puesto su amor, yo también lo libraré y le pondré en alto por cuanto han conocido mi nombre. ¿Se dan cuenta con lo que le explicaba, hermanos? Cómo Dios fue hablando ahí, fue tomando la posición de que es Dios mismo hablándole a David en la oración que él estaba haciendo. No sé si usted me alcanzó a explicar. Cuando usted y yo oramos, hermanos, dele tiempo a Dios. Dele tiempo a Dios que Él hable cuando recitamos algo. No sé cuántos de aquí les ha pasado de que en cuanto estás orando, ¡pum!, viene un flachazo. No sé, a mí me ha pasado muchas veces que estoy orando por un problema que estoy pasando porque no le entiendo o no sé qué hacer y de repente me pongo a orar y a veces pasa 1 minuto, a veces pasa 6 minutos, como dijo Connie, a veces pasan 10. Y de repente me quedo un poquito calladito y como que escucho una voz de mí mismo o de algo y dice, haz esto. Me he parado a veces y le digo a mi esposa así, que de repente en la noche o así le digo, ya lo tengo. Le voy a hacer así, ¿te acuerdas? Entonces, y eso cuando veo esto digo, es cierto, es que Dios así a veces nos habla, porque a veces queremos que Dios nos hable de una manera, ¡ay, levántate! Y a veces Dios lo va a hacer. A veces no, a veces tenemos que estar ahí, hermanos, atentos a lo que Él está haciendo en nuestra vida, ¿sí? Ok, el verso 15, por favor, ya vamos a terminar. Me invocará y yo le responderé. Con Él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré que mi salvación. ¿Cuántos hermanos quieren esa salvación de parte de Dios? Amén. Eso es así y lo vamos a tener, ¿sí? Porque salvar dijimos que es poner fuera de peligro, eso es ser salvo. Aparte de la salvación eterna que tenemos, hermanos, asegurada, todo aquel que sirve a Dios, hermanos, está en sus caminos, tiene salvación asegurada. Y si hay alguien aquí que no la tiene todavía, hermanos, es una buena oportunidad, un buen tiempo, no lo dejes pasar, porque mientras estés con vida, lo seguro que hay, hermanos, es la muerte. Yo no sé si yo voy a estar aquí mañana pasado, lo he dicho muchas veces, pero ¿sabes qué? Hoy estás aquí, hoy yo estoy aquí. Hoy es el día que ha hecho Jehová para salvación. Vamos a ponernos de pie, por favor.